le bendiga a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Brothers and sisters, God bless you all and happy Sabbath. Esta mañana quiero pedirle que nos permita nuevamente bajar ahí al aposento, Let us go down to al primer cuarto the first chamber. Primero de mi parte yo quería preguntar a la feligresía que tenga un poquito de indulgencia conmigo, porque es la primera vez que voy a hacer esta tarea. No tengo miedo, pero por si acaso la palabra no me llega de una vez, por favor, hermana Niosotti, que me ayude en eso. Esta es la segunda vez en este mes The second time in this month que tenemos ese gran privilegio de poder tener un traductor al lado de nosotros. that we have the privilege to have a translator in our service. Y tenemos una persona del gobierno al lado de nosotros, We have a government person. Melvin Sánchez. Mi nombre es Melvin Sánchez. Encantado. Pero este es de Dios, El gobierno de Dios. el gobierno de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, esta mañana estamos preparados para llevar el mensaje que ha traído para nosotros. Y te rogamos, Señor, que al hacerlo, sea tú quien tome control de cada uno de nosotros dos, los cuales vamos a transmitir ese mensaje. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Hermanos, quiero también agradecer a cada uno de ustedes Brothers, I would like to thank all of you por las oraciones hacia mi persona for the prayer that you have given me cuando estábamos allá en la República de Haití. when we were in the Republic of Haiti. Cuando una persona sale, When a person leaves, a veces piensa que va a regresar, most of the time he thinks that he will be back. pero muchas veces la persona no regresa. But sometimes person doesn't come back. Dios es bueno, hermanos. God is good, brothers. Y yo creo que si había sucedido en Haití lo que sucedió una semana después que yo estaba allá, I believe that if what happened in Haiti a week after, when I happened, a week after when I was in Haiti, lo que nosotros escuchamos casi todo, creo que un misionero fue, what we all know is that the missionary went, ¿cómo es la palabra? Secuestrado allá en la República de Haití. Has been kidnapped. Pero yo estoy seguro que yo estaba en el mejor lugar de Haití. But I'm sure that I was in the best place in Asia. Quiero que sepan que el mejor lugar donde tú estás, I want you to know that the best place that you are es donde estás Dios. is where God is. Y yo quiero felicitarte esta mañana, I want to congratulate you all this morning, porque a pesar de todas las cosas, because all tú estás en el mejor lugar del you mundo. are in the best place in the world. Tú estás en el mejor lugar de Curazao. Best place in Curaçao. Tú estás en la casa de Dios. That's the house of God. El versículo que acabamos de leer, que lo encontramos en el libro de Jonás, Verse that we read, we find it in Jonas chapter 1, verses 1 and 2. el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 2. Vamos a repasarlo. It says, the word of God, now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Hay algo muy interesante en este versículo, There's hermanos. something very interesting in this verse. La palabra se dirigió a una persona.
The words was directed to one person, Y esa persona, su nombre era Jonás. and that person is Jonah. Y ese Jonás quisiera que lo viésemos esta mañana And that person, Jonas, want us to know this morning, como a cada uno de nosotros. as all of us, Cada uno de nosotros. each one of us, El mensaje que fue predicado unos tiempo atrás the message that was es el mismo mensaje que Dios tiene para hoy. is the same message that God has for us today. Levántate y ve a Nínive, Get up and go to arise and go to Nineveh, aquella gran ciudad, y clama, that great Contra city, ella. and cry out against it, porque su maldad ha subido hasta mí. for their wickedness has come up before me. Dios nos está llamando a que clamemos en estos últimos días. God is calling up that we cry out for Him. Cuando una persona clama, When a person cried out, la palabra de clamar the word cry out es casi igual a súplica. is the same as supplicate. En otro sentido, nosotros debemos suplicar In other words, we have to supplicate a las personas. to the persons Va a venir un fin. their end is near. Y aunque muchos no lo crean, And as many of them don't believe it, even though many don't believe it, ese fin es real. this end is real. Cuando vamos al espíritu de profecía, patriarcas y profetas, The spirit, the verse of prophecy, when you go there, en cuanto al comentario que la hermana White hace de este capítulo, de este capítulo, sí, as the commentary of Elena de White has of this chapter, ella dice que, voy a leer, dice, Nínive, Nineveh, ciudad sobremanera grande, ciudad grande, a great city, entre las ciudades del mundo antiguo, between the great city of the past, era la mayor de todas, was the biggest of all, era la capital del reino de Asiria. was the capital of the kingdom of Syria, Fue fundada a la orilla del río Tigris. was built up near the river Tim. Después Afterwards, de la dispersión de la confusión de Babilonia. after the dispersion of Babylon, Allá la torre de Babel, quise decir, la lengua. okay, Sí. mejor dicho, the Tower of Babylon. Ok. Ella sigue diciendo también en otra cita, And Leonard White keeps saying, en el tiempo de su prosperidad temporal, in the time of his temporary prosperity, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. Nineveh was the center of crimes. El profeta Nahum dice, capítulo 3, versículo 1, And the prophet said, él lo dice en un lenguaje figurativo. she says it in a figurative way. Nahum comparó a los ninivitas como un león cruel, He compares them as a cruel lion, como un león devorador. as a devouring lion. Esto era esta ciudad. This is what the city stands for. Pero quiero decirle, hermanos, But I want to say, Que brothers and sisters, a pesar de la descripción de esta gran ciudad, despite the description of this great city, a pesar de las maldades, despite the weakness, a pesar de las incomodidades, despite the incommodities, Dios trajo una esperanza para Nínive. God brought a hope for Nineveh. Porque muchas veces, hermanos, Because most of the time, brothers and donde sisters, el hombre no ve esperanza, where man doesn't Donde el hom- sees hope, donde el hombre no ve posibilidades, where man don't see any possibility, Dios ve muchas oportunidades. God sees many opportunities. Dios vio que en Nínive God- había esperanza.
God saw that Nineveh has hope. Y a pesar de que los ninivitas eran crueles, Despite of their cruelness, Dios veía a través del corazón de ellos God saw through the heart of them y podía ver en ellos el And- deseo de poder cambiar. and could see in the heart of them the desire. En este contexto, Dios envía a Jonás. In this content, God sent Jonas. Y dicen los primeros versículos: And the first verse says, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, saying, levántate y ve a Nínive, arise, go to Nineveh, aquella gran ciudad, that great y city, pregona contra ella, and cried out against it, porque ha subido su maldad delante de mí. for their wickedness has come up before Y me. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. And Jonah stood up to run for the Y descendió a Jope. Y descendió a Jope But Jonas arose to flee from Tarshish from the presence y of the Lord. halló una nave que partía para They Tarsis. went to Joppa and found a ship going to Y Tarshish. pagando su pasaje, entró en ella para irse lejos de la presencia de Dios. So he paid the fare and went down to it to go with them to Tarshish from the presence Lejos of de the la Lord. presencia de Dios. Far from the presence Yo of quiero the decirle, Lord. hermanos, I want to say, brothers and sisters, que la comisión dada a Jonás that the commission given to Jonas es la comisión que Dios está dando en los últimos días a su pueblo. is the same commission that God has given his people in the. Dios está diciendo: ve. God is saying, go. Dios está diciendo: levántate. God is saying, arise. ¿Qué entendemos por la palabra levántate? What do you understand by the word of arise? Cuando Dios está diciendo a su pueblo: levántate, When God is saying to his people, arise, es porque el pueblo está en una posición vertical. because his people is in a Es porque el vertical pueblo place. está dormido. He is sleeping. Y está diciendo: levántate, He is saying us to stand up, despiértate, to wake up, ve. go. Pero ¿cómo debemos levantarnos, hermano? But how do we have to stand up? ¿Cómo debemos levantarnos? How do we want to arise? La Biblia dice que Jonás se levantó, Bible says Jonah stood up, he pero no rose, para obedecer la palabra de Dios. but not to comply with the word of God. Se levantó para irse, He stood up to flee y no cerca, para irse lejos. and to flee far away. A veces, hermanos, nosotros cuando leemos esta historia, Sometimes, brothers, when we read this history, muchos de nosotros llegamos a la conclusión many of us come to the de conclusion que Jonás era un profeta extraño. that Jonas is a strange prophet. De que mientras Jonás conocía a Dios, Jonas knows, or he knew God. él sabía lo que Dios le estaba diciendo. He knew what God was saying, Y él conocía la misericordia de Dios. and he knew the mercy of God. Ahora, la ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio. Now the city of Nineveh is the capital of the Y este empire of Syria. Y este era un imperio de grandes perversiones. Is the empire of great pervertness. Y además de eso, este pueblo era temido por todos los judíos. And that kind of people, that kind of nation was. Entonces esto significa, hermanos, What this means is, brothers and sisters, que el profeta Jonás, that the prophet Jonas, desde su niñez, from his childhood, creció con el odio hacia los sirios. se creció con el odio hasta los asirios. He grew up. He grew up with a hate against the Syrians. Creció con el odio a los sirios. Hermanos, Brothers, es fácil it's easy cuando una persona simplemente escucha, when a person just listens, pero es difícil cuando una persona vive. but it's different. It's hard when a person lives it. Jonás vivió en esta temporada. Jonas lived in that
period. ese odio cada día comenzaba a crecer más hacia los ninivitas. That hate began to grow every day more and more against the Syrians. Yo esta mañana no quiero justificar a Jonás, This morning, I don't want to justify Jonas, pero en cierto sentido, hermanos, but in some sense, y humanamente, and humanity, mirando las cosas que los ninivitas hacían, looking at what the Ninevites was doing, el abuso, the abuse, las atrocidades, the atrocities, todas las cosas malas que hacían hacia el pueblo de Dios, all the wickedness, muchas veces nosotros, most of the time a veces queremos ser defensores, abogados de Dios. we want to be defenders, advocate for God. Queremos juzgar las cosas aparentemente según Dios. We want to judge things apparently Y Dios no ha according to puesto, God. Dios no ha puesto a nosotros como jueces. God has not put us as judges. Dios nos ha puesto como instrumento para llevar el mensaje a God otros. put us as instruments to spread the word, Para darle la mano a aquel que está caído. to give the hand to lift up that one is as fall. Entonces dice en los comentarios nuevamente The commentary says as follows: que Jonás había sido enseñado a odiar a los asirios y su autoridad. that Jonas had learned to hate the Syrians. El otro día, hermanos, The other day, brothers and sisters, estaba leyendo una historia, un libro, I was reading a book donde una muchacha, where a lady, ella se enamoró de un indio. she fell in love with an Indian. En aquellos tiempos, In those days, las personas de Inglaterra, los ingleses, the Englishmen andaban invadiendo territorios nuevos. were invading new territories. Y dentro del territorio nuevo And inside that new territory, estaba esta muchacha inglesa, there was an English lady, pero que su corazón estaba su corazón estaba, pero que estaba enamorada de uno de los indios. but he was in love with an Indian. El amor fue tan grande que ellos se casaron The love was so great that y tuvieron un niño. they got married and have a child. Pero ¿qué pasó a través de los tiempos? But what happened through the course of the time? El abuelo de ese niño, que era un indio, The great parent, grandfather of the child, él buscó toda la manera para buscar a su nieto. he tried to do everything to bring his grandchildren. Él decía que su nieto era un indio He said that his grandchildren No was un an inglés. Indian, not an Englishman. y él fue y buscó a ese niño And he went and looked after that y grandchild. se lo llevó And he took her a las demás tribus. to the other tribes. La madre estaba desconsolada, lloraba The mucho, mother was disconsolated buscaba a su and was hijo, crying a lot, looking for her children. no le importaba, no le importaba. He doesn't care about, Pero ese niño fue creciendo but that child was growing up. y ese niño fue instruido a odiar a los ingleses, And that child was raised to hate the Englishman, inclusive hasta su madre. inclusive her own mother. Ella era inglés, She was English. él no tenía la culpa tampoco. She doesn't have the blame. Le habían enseñado a odiar a los ingleses, She was taught to hate the Englishmen. eran sus enemigos. They were her enemies. Jonás fue instruido The same thing with Jonas. He was instructed to hate a odiar los enemigos del pueblo de Dios. the enemies of God's people. Pero yo quiero decirle, hermanos, But I want to say to you, brothers and sisters, que la realidad de lo que hizo Jonás the reality for what Jonas did no es muy diferente a la mayoría de los creyentes de hoy en día. is very different to all the listeners from the present day. ¿Qué hizo Jonás y qué hace el pueblo de Dios hoy con frecuencia? What did Jonas and what is doing the God's people today? Dice la Biblia que Jonás corrió en dirección opuesta, Bible says Jonas went in the opposite direction. mientras que Dios le estaba llamando al este. While God was calling him from the east, Jonás se fue al oeste.
Jonas went to the west. Mientras Dios lo estaba llamando en una dirección, When God was calling in one Jonás se direction, fue a otra dirección. Jonas went the other direction. Hermano, yo quiero decirle a cada uno de Brothers ustedes and sisters, I want to say to all of us, que el mejor lugar es donde Dios te llama. the best place is where God calls you. No permita que los prejuicios, Don't allow yourself that the prejudice, no permita que el pasado, don't allow the no past, permita que el odio don't allow the hate te quite de obedecer a Dios. prevent you from being obedient to God. Las cosas de Dios parecen locura, The things of God pero Dios sabe mejor. seems craziness, Dios sabe lo mejor. but God knows what's best. Dios for puede ver en el corazón de la persona. God can see through the heart of the person. Nosotros solo podemos ver las partes superficiales We can see only the superficial parts, y constantemente el hombre juzga, and man constantly judges, pero Dios perdona but God y forgives. Dios tiene misericordia. He has Ahora mercy. yo quiero decirle, hermanos, I want to tell you, que mientras brothers, Jonás iba abajo, when Jonas Constantemente- was going down, constantemente se iba separando de Dios. he was constantly separating himself. ¿Qué dice from la God. lección de los niños esta mañana? What does the lecture? ¿Cómo haríamos si los ángeles estuviesen separados de nosotros? What can we do? Es un if terreno we are libre. being constantly separated from God. Es un terreno libre para que el enemigo nos ataque. It's a free territory for the enemy to attack us. Pero yo quiero decirle, hermanos, But I una want to cosa, tell you, brothers and sisters, que no hay un lugar en este mundo there's no other place in this donde world nosotros podamos ir, that we cannot go, que that podamos we- estar tan lejos donde que Dios no nos that we pueda can encontrar. that we can go and being far away from God. ¿Sabe qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Que Jonás se fue a Jope, Jonas went to Joppa en dirección contraria. in the opposite way. Jope queda para abajo. Joppa lies on the other side, down. Él pagó su pasaje y entró al barco. He paid for his ticket and he boarded the ship. Dice la Biblia que se fue abajo, The en la Bible bodega. said he went down in the deep down, the deepest part of the boat. Yo me imagino que ahí agarró su Biblia, He opens his Bible, el Espíritu y Profecía. the spirit of prophecy. Quizá también agarró la matutina y el libro de la lección. Most likely also the morning Y se encerró y creo que le pasó hasta candado a toda la puerta. and he went singing all of the doors of the Y ship, comenzó a estudiar. and he began to study. Hermano, quiero decirle una cosa. Brothers and sisters, I want to say something. A veces inclusive haciendo cosas buenas, creyendo que estamos haciendo cosas buenas, Although we are thinking we are doing good things, fallamos con Dios. we fail with God. Muchas veces fallamos con Dios. Most of the time we fail God. Y a veces las cosas parecen muy buenas. And sometimes the things look Pero estamos fallando very con Dios. promising, but we are failing God. ¿De qué te vale a ti nutrirte de tanta comida There is no to avail. si realmente no la vas a compartir? If you have a lot of food and Dios you nos está llamando para don't que share it, salgamos de nuestro God is confort, calling us that we go out para que vamos so we can go y compartimos el mensaje and de share salvación. the news of salvation. Este mundo va a terminar, This hermanos. world is coming to an end. Nosotros necesitamos salir. We need to go out. Quiero decirle, hermanos, I would like que to Dios say, lucha incansablemente para buscar al hombre. God fights Incansablemente. without fatigue. Dios busca todos los métodos God seeks all the methods para llegar al hombre. to reach Muchas humanity. veces es la manera como Dios busca al hombre. Most of the time when the manner work Para within God para look for the people, Para nosotros son maneras extrañas, son locuras. it's a very strange, crazy thing. Es que nuestra mente no puede captar la manera como Dios trabaja. Our mind can reach
can catch what God is telling us. La Biblia dice que Jonás descendió. Bible tells us that Jonas went down. La palabra para descender en el griego The word going down quiere decir katabaino. in Greeks is katabaino. Katabaino. Katabaino O sea que bajó y avanzó. means he went down and went further. Bajó y avanzó, hermano. He went down and advances. Cuando tú te separas de Dios, When you tu separate vida from God, constantemente va bajando. your life goes down, away, farther away from God. Primeramente, First of all, no viene a la iglesia. you don't come to church. Poco a poco los deseos de orar se te van. Slowly but surely, your desire to come to God No vanish. estudia la lección. You don't study No anymore. lee la Biblia. You don't read the Bible. Comienza a buscar defecto entre los hermanos, You start looking for entre los deficiency líderes among the de la brothers iglesia. and the leaders, church leaders. Te va alejando de Dios. Te va Algo- alejando de Dios. One separating themselves from God. Pero qué bueno es Dios. But how good is God? Qué bueno es Dios. How good is God? Pero qué ironía, hermanos. But what Que mientras los vientos obedecen, los vientos Mien- obedecen, meanwhile the winds obey, las bestias marinas también obedecen. las bestias marinos the marine animals also obey, El hombre desobedece. and mankind disobey. Quiero decirle, mis hermanos queridos, I want to say to my beloved brothers and sisters, que nuevamente quiero decir I would like to tell you once more, que Dios no te dejará chasqueado. God never leaves you alone. A pesar que Jonás se fue a lo más profundo This, de la barca, despite Jonas went far away from the ship, Dios hizo un plan majestuoso. God made a very majestic plan. Dios preparó un pez. God prepares a fish. Quizás hoy en día la ciencia cuestione ese asunto de ese pez. Maybe today science question that fish. O quizás inclusive algunos de nosotros como cristianos, estudiadores de la Biblia, cuestionen Maybe one of us also, si es una ballena if it's a whale o es un tiburón. or is a No sabemos. shark. La Biblia nos dice que fue un pez preparado por Dios. Bible says it's a fish prepared by God. Y sabemos que todas las cosas que Dios hace, las hace bien. And we know that all the things God does, He La does Biblia it the dice best. que Él estaba dentro del pez. God tells us what Y was no in, un día. that He was inside Tampoco the dos. fish. Not only 1 day, 3 not días. those, but 3 days. Pero yo estoy seguro que Él podía durar más, semanas, años. I'm sure that He can stay Porque there for fue years algo preparado por because Dios. it was something prepared by God. Solamente, hermanos. Solamente. Only, brothers and sisters, Que cuando viene la prueba a nosotros en nuestra vida, when come cuando las pruebas vienen a nuestra vida, when the proofs comes to our lives, nosotros comenzamos a culpar a Dios. we are start to blame God. Yo estaba en la casa, tuve el privilegio de estar en la casa en Haití I had the privilege to be in the home in Asia, de una hermana muy bondadosa. in the home of a very kind sister. Y saben, hermanos, que ayer ella me escribe, Yesterday she wrote me, mire, esta hermana tiene su casa, su trabajo. this sister has his work, he has his home. Ella aparentemente no necesita nada, She apparently doesn't need anything, pero es una muchacha joven, but she is a young tiene lady. más de 20 años orando, pidiéndole a Dios para que le envíe un esposo. She has been praying for over 20 years for God to give him a man. Y ayer me escribe, And yesterday she wrote Pastor me, Cabrera, Pastor Cabrera, estoy desesperada, I'm desperately, he caído en depresión, the stress has attacked me. Dios no me escucha, God doesn't listen. yo to creo me. que Dios se olvidó de mí. I think God forgot me.
Muchas veces, hermano, nosotros caemos en esa también. Most of the time we also do Porque fall no in the same entendemos way. los planes de Dios. Because we don't understand the plans, God's Dios, plans. Dios permitió que Jonás esté en el vientre del pez. God was given permission for Jonah 3 to be días. in the fish, the belly of the fish for 3 ¿Y days. sabe qué dice el capítulo 2 de Jonás? You know what chapter 2 of Jonah says? Que desde el vientre del pez. From the belly of the fish, Ahora bien, hermano, desde el vientre del pez, from the belly of the fish, no en el barco, en la habitación, not in the ships. estaba en las profundidades, He was in deep down the ocean. estaba en el abismo, In this the cave of the sea. y en el abismo, dentro del pez, Y dentro del abismo. Ay, perdóname. sigue. In the caverns of the fish. Desde allí él invocó a Jehová y Jehová From lo there escuchó. he evoked the word of the name of God. Que no hay lugar en este mundo, hermano, donde Dios no puede escuchar tu oración. There is no place in this world that God cannot hear your Si prayer. Dios escuchó a Jonás, If God has heard Dios puede prayer- escucharme a mí. Jonas, he can, Dios he puede can hurt escucharte me a ti too. también, He hermano. can hurt you too. Así que finalmente Jonás dijo, And finally, Jonas said, voy a leer lo que dijo Jonás en el versículo 9, capítulo 2. I want to read chapter 2, verses 9. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, cumpliré lo que te prometí, la salvación viene de Jehová. It says, but I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Hermanos, cuando tú y yo entendamos realmente que la salvación viene de Jehová, Brothers and sisters, when you and I understand that salvation comes from the Lord, las cosas van a cambiar. things will change. Yo no soy el Salvador, I'm not the Savior. Jonás es el Salvador. Dios Jonás. es el Salvador. God is the Savior, not Jonas. Dios es el Salvador. God is the Savior. En el libro de Mateo capítulo 28, In Matthew chapter 28, los versículos 16 al 20, verses 16 to 20, aquí encontramos la gran comisión. we will find the Great Commission. Y esta gran comisión consiste en 3 cosas. And this Great Commission En 3 consists of cosas 3 muy things. importantes. Very important Primero, things. en 1, id, First of all, Go. go, enseña teach, y bautiza. and baptize. Id, Go, enseña teach, y bautiza. and baptize. El mensaje de Jonás consistía Jonas' message consists: primeramente en ve, go, enséñale teaches, y el resultado será un bautismo. and the result will be baptism. El mensaje a Nínive consistía en el arrepentimiento. The message to Nineveh consists of repentance. Ahora yo quiero preguntar esta mañana, I want to ask this morning, Jesús también tenía un evangelio. Jesus also has an ¿Cuál era el evangelio de Jesús? What is Jesus' evangelism? Es el mismo evangelio. It's the same evangelism. Porque Jesús dijo, arrepentíos, Because God said, porque el reino de repent, los cielos está cerca. because the kingdom of God Arrepentíos. is near. Es Repent es un mensaje de advertencia. is a message of advertisement. Es Alertness. un mensaje de amor. It's a message of love. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent because the kingdom of God is near. Quiero decir, hermanos, I want to say, brothers and sisters, la hermana White dice, Sister White said, arrepentimiento es comprende tristeza por el pecado repentance is no y abandono del mismo. el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. No, pero traduciendo a inglés. Okay. Repentance consists of sorrow, not sorrow. See, it is sadness for sin Okay. and
to leave the sin. Dice, no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. We don't leave sin unless we know its sinners. Mientras no nos repudiemos el pecado de corazón, no habrá un cambio en nuestra vida. As long as we don't despise our heart, there will be no real change in our lives. De algo Jonás estaba seguro. Jonas there was something certain Y for tú y yo Jonas. debemos estar seguros, hermano, You and I must be certain de que la palabra de Dios al salir that the word of God no saldrá vacía. will not return empty. Producirá frutos, Will produce fruits. frutos de arrepentimientos. Fruit of repentance. Y Jonás estaba seguro de eso. And Jonas was very certain of that. Ahora dice la Biblia que Jonás se arrepintió. Bible said Jonas repent. Jonás fue a Nínive He went to Nineveh y él predicó. and he preaches. El rey, The king, sus súbditos, his subordinates, todas las personas en Nínive all the people in Nineveh escucharon la palabra de Dios listen to the word of y God, llegaron al arrepentimiento. and they came to repentance. El problema del hombre en nuestro día, hermanos, en nuestra actualidad, Man's problem in today's world, es que muchas veces no sabe lo que quiere. most of the time, man doesn't know what he wants. A veces piensa Sometimes, most of the time, he thinks que quizás el dinero lo puede abarcar todo. that money can do everything for him. Quizás una buena posición, Also a good position, quizás un trabajo. maybe a job. Pero muchas veces, hermanos, But most of the time, brothers nosotros and le sisters, le hemos pedido a Dios riqueza. we ask God for riches. Quizás le hemos pedido una pareja. Maybe we have asked God for a partner. Quizás le hemos pedido un trabajo. We have asked God for a job. Y Dios nos lo ha dado. Say it again. Dios nos lo ha dado. And God has not given it to us. Eso no significa que Dios se olvidó de mí. That doesn't mean that God has forgotten Lo que us. pasa es que Dios es paciente. It turned out to be that God is Y patient. Dios actúa no según tus deseos, And God acts not upon your sino, wishes. sino que Dios actúa según lo que te God conviene. acts upon what Según really is convenient for Según you. lo que Él ve que es beneficioso para ti. What he sees, what is convenient of beneficiary for you. ¿De qué te vale tener un trabajo? Tener un trabajo. See what all what to avail is having a job. Y ese trabajo ocupa todo el tiempo de tu And vida. that job occupy all the time in your life. Y lo que tiene es migaja de tiempo para Dios. ¿De qué te And vale? what you have is almost no time for God. ¿De qué te sirve tener un hombre en la casa? To what avail is having a man in Si the este house? hombre constantemente lo que vive es estorbándote tu vida espiritual con And Dios. that man lives also preventing you from studying the Bible. ¿De qué te vale tener cantidad de dinero? ¿De qué te vale tener dinero? To what avail is having a lot of money? Siendo que tu corazón se llena de odio Mean your heart is full of hateness y se llena de avaricia. and and full of greediness. ¿Saben, hermanos? You know, brothers and sisters, Muchas veces para el hombre poder entender los planes de Dios, most of the time for man to understand the plans of God, tiene que pasar he has to go through por alguna experiencia amarga. for some experiences not very pleasant. No fue fácil lo que Jonás pasó. No, it was not easy what Jonas went through. A veces hay que herirse, Sometimes you have a veces inclusive hay que sufrir, to suffer. a veces inclusive hay que comer, inclusive hasta del polvo de la tierra. Sometimes you have to eat the
the dust of the ground. Pero muchas veces, hermanos, cuando ya el hombre no encuentra qué hacer más, But most of the time when man doesn't find what to do, entonces se doblega su rodilla allá allí se va, en el abismo then he goes down his knees y comienza a but- orar and looking for God. y comienza a reconocer la grandeza de Dios. And he begins to recognize the greatness of God. El mensaje de esta mañana, hermano, no es para que The esperes hasta message ese of- momento. The message of this morning is not Tú tienes tus luchas y tus pruebas. you have your fights, Tú tienes and tus your necesidades. problems. You have your necessities. No piense que Dios no la ve. Don't think that God No, doesn't know no your piense que Dios se necessities. olvidó de ti. Don't think that God has forgotten Dios you. está presente. God is present. No hay un lugar, dice el salmista, en este mundo donde Dios no esté. There's no place in this world that God cannot be. Yo quiero que sepa, hermanos, I want you to know, brothers que la and misma sisters, oración de Jonás the same prayer of Jonas es la misma oración que encontramos en el Salmo 39 is the same prayer we encounter in por el rey Psalms David. 29, no? Y esa misma oración And the same prayer puede ser la nuestra hoy en día. puede ser la nuestra este día. El mandato Can be the same for us el today. mandato es ve, levántate y ve. The commission is go, arise, go. Levántate y ve. Arise and go. Saben, hermanos, para concluir, You know, brothers and sisters, to Dios family, estableció el pueblo de Israel en un lugar estratégico. God established the people of Israel in Israel- a very strategic way. Israel tenía la responsabilidad de poder convertir a todos los pueblos, de hablarle de Dios. Israel has the privilege to convert all the neighboring nations for God. Pero el pueblo de Israel se corrompió, But the, desobedeció a Dios. but the people of Israel corrupted themselves. Ahora Dios preparó un hombre llamado Salomón. Now God has prepared a man called Solomon. Le dio riqueza, He gives them richness. le dio dinero, He gives them money. le dio honores He gives them le dio his, aplauso. his love. y lo And- colocó and all the wives. y lo colocó en un lugar estratégico, And he put it in a very strategic, en la casa place. de Salomón. in the house of Solomon. Todos los pueblos venían a él. All the people, all the nation came, Todos los all the pueblos. tribes came to adore there. Y él, su deber era And his mission was demostrar la grandeza de Dios to show the greatness of God a través de su vida. through his life. Dios nos ha llamado y nos ha puesto como iglesia, God has called us and has put us as church, no para estar aislado. not to be isolated. Dios nos ha puesto como iglesia God has put us as a para church salir de dentro hacia afuera. to go from inside to out Tenemos un pueblo reach- allá afuera to reach the people. We have a people down the que está en out plena there oscuridad. who is in very darkness. Tenemos un pueblo que no sabe de Dios. We have a people that doesn't know God. Romanos capítulo 10. Vamos a leer esa cita y con esto Romans terminamos. chapter 10, Romanos capítulo 10. El versículo 14. Romanos 10, capítulo 14. Romans chapter 10, verse 12. 14. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? The word says, the word of God says, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Yo quiero decirle, hermanos, I want to tell you, brothers and sisters, que en los tiempos finales in the final times, the end of times, habrá mucha sorpresa. there will be very much surprises. Muchos se quedarán gordos con la sabiduría, Many will stay fat with knowledge. se quedarán apartados en este mundo, They will stay apart from this world porque realmente
no hicieron lo que debían de hacer. Because in reality they didn't do what they really had Se to do. cumplirá en aquellos últimos días They will be fulfilling those, la palabra de those los end days, talentos. the word of the talents. Dios le ha dado a su pueblo God has given his people informaciones valiosas, valuable information, pero no para que el pueblo se quede con ella, but not to stay with them, sino para que el to pueblo keep la them, comparta. but for the people to share them with Nosotros others. somos los Jonases modernos, We are the modern Jonases, aquellos que en lugar de ir donde Dios nos llama, those who has, instead of go where God tells vamos us, al lugar donde nosotros queremos. we are going to the place where we want to go. El desafío esta mañana es para obedecer a Dios The challenge is to Y- obey God y llevar el evangelio eterno and to bring to share the a todos los eternal habitantes, evangelism a todos los habitantes de Curazao. to all the inhabitants of Curacao. Que Dios le bendiga esta mañana ricamente, God bless you all happily. deseando que su paz y su bendición esté con cada uno de nosotros. That your peace and His blessing will stay with all of us. Y que recordemos, hermanos, We remind you, brothers and sisters, el deseo de Dios se hará the will of God will realize conmigo with me o sin mí. or without me. Dios, su palabra dice, The Word of God says, todo el que viene a mí, all who come to me, no le echo. I No won't le echo fuera. I won't reject. Y de una manera u otra, And one way or the other, si tú no hablas, if you don't speak, entonces las piedras darán testimonio. the stones will do it. Que Dios bendiga a cada God uno. bless you all. Vamos a orar. Let us pray. Querido y bondadoso Padre, esta mañana te agradecemos, Señor, por tus palabras. Al oírlas, Señor, te pedimos que puedan penetrar en nuestro corazón, en nuestra mente y nos motiven a actuar. Padre, estamos siendo ya llenados con informaciones, con sabiduría espiritual. Te rogamos, Señor, que nos dé el ánimo ahora para salir afuera y compartirla. Somos un pueblo que estamos llamados para preparar a otros para tu pronto regreso, Señor. Amen. Cuídanos, Señor, y bendícenos, Sí, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amen. Dios le bendiga, hermanos. God bless you all. Gracias, Enche. Hermanos, agradecemos a Dios. Vamos a cantar el último himno. Vamos a colocarnos de pie. Hoy en tus manos te entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos yo entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos
entrego a ti, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré, moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré, moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, yo en tus manos descansaré. Gracias, Señor, por permitirnos descansar en tus manos, mi Dios. Llévanos, mi Señor, en tus manos ahora a nuestra casa, mi Señor. Y permita, mi Dios, que cuando tú nos pones abajo, que podemos proclamar, mi Señor, lo que hemos vivido en tus manos, mi Dios. Gracias una vez más por tu palabra y llévanos a casa con esa gratitud en nuestro corazón que hemos escuchado a nuestro Dios en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.